Bien. Se escucha y se ve correctamente, ¿cierto? Doctor, te ve tanto su diapositiva y se le escucha normal. Ya, muy bien. Buenas noches a todos. Una vez más nos encontramos por aquí para poder compartir unos temas interesantes el día de hoy, ¿no? En primer lugar, vamos a tocar el tema de estudios contrastados en sistema gastrointestinal. A modo introductorio, quería mencionarles nada más que esta categoría de estudios de imagen tendría que ser como la evolución de, si lo vemos desde ese punto de vista, la radiografía convencional. Las imágenes por radiografía tienen una gran desventaja, es que no nos dan información espacial. Con una radiografía, muy difícilmente nosotros podemos categorizar bien dónde se encuentra una lesión, ¿no? Por tal motivo, siempre piden, o siempre se sugiere que para poder más o menos, tampoco lo podemos hacer muy exactamente, ubicar una lesión, siempre se deben pedir al menos 2 incidencias radiográficas como tal, ¿no? Voy a poner un ejemplo nada más. Si este fuera una radiografía de tórax, ¿cierto? Aquí está el campo pulmonar, por aquí la silueta cardíaca y por aquí el otro campo del pulmón. Entonces, si yo tuviera en esta radiografía de tórax una lesión que se proyectara, por ejemplo, a este nivel, yo no puedo asegurar que esa lesión que he pintado de rojo sea una lesión que se ubique en un lóbulo, ¿no? Como ustedes probablemente ya sepan, o se ha visto un poco en el curso también, la descripción que hacemos es por regiones, ¿no? Es una descripción topográfica. Yo podría decir probablemente que sí, quizás es una lesión que se encuentra quizás en la región subclavicular del campo pulmonar derecho. Si yo más o menos quisiera ubicar esta estructura, tendría que pedir una incidencia adicional, que sería la lateral. Donde yo viera el pulmón así, o el campo pulmonar proyectado, más o menos así, la cisura mayor y por aquí la cisura menor, ¿no? Y en ese caso, podría darse en 2 escenarios, ¿no? Que esta imagen que se proyecta en esta zona podría estar ubicada aquí o podría estar perfectamente ubicada acá. Entonces, fíjense que en la radiografía convencional, son rayos X, ¿no? Una lesión por sí sola no puedo yo determinarla espacialmente. Puedo describirla así topográficamente, pero espacialmente no. Tendría que recurrir a una segunda incidencia para más o menos tratar de delimitar, ¿no? Si era verdaderamente el lóbulo superior o era lóbulo inferior en su porción más apical. Este concepto es el mismo, o sea, se aplica para todo lo que es radiografías en cualquier región anatómica. Si hablamos del abdomen, las radiografías pues obviamente van a tener mucho menor sensibilidad, porque hay un montón de estructuras intraabdominales, ¿no? Esas estructuras intraabdominales, desde un punto de vista muy simple, las podemos dividir en 2 grupos, ¿no? Un grupo llamadas estructuras sólidas, como el hígado, el vaso, los riñones, el páncreas, ¿no? Y por otro lado, aquellas que son, estrictamente hablando, el tubo digestivo, ¿no? Esófago, estómago, intestino delgado, en cualquiera de sus segmentos, el colon. Entonces, yo les aconsejaría, y esto pueden apuntarlo, que si el interés es evaluar estructuras sólidas del abdomen, la primera línea de imagen que uno debe recurrir es el ultrasonido. O sea, si ustedes quieren evaluar, por ejemplo, a un paciente en el que sospechan de una hepatitis, no van a pedir una radiografía de abdomen. Lo que tienen que pedir de primera línea es una ecografía. Igual, si yo quiero evaluar, por ejemplo, si existe esplenomegalia, ¿no? El vaso muy grande, no voy a pedir una radiografía para evaluar eso. Tengo que pedir una ecografía, ¿correcto? Y así, para cada órgano sólido, la mejor línea de imagen, la primera línea de imagen va a ser... Por el otro lado, si estamos hablando del tubo digestivo propiamente dicho, ya la ecografía no puede evaluar por la presencia del aire. El aire siempre va a significar un limitante para la exploración por ecografía. ¿Por qué? Por varios factores, ¿no? Por la impedancia acústica que tiene, la baja transmisibilidad del ultrasonido, etc. A fin de cuentas, no te genera imagen.
Entonces yo no puedo estudiar el tubo digestivo correctamente como tal con la ecografía. ¿Qué opción me queda? La radiografía convencional. Pero ya sabemos que la radiografía tiene esa dificultad, esa gran limitante de la ubicación espacial. Entonces, muchos años atrás se vio cuál podría ser la manera de tratar de compensar un poco eso. Y digamos que la evolución inmediata en técnicas de imagen fueron los estudios contrastados. Entonces, con todo este preámbulo, les trato de decir que si el objetivo que tienen ustedes es de estudiar el tubo digestivo, desde un punto de vista superior al de una radiografía convencional, de primera línea van a hacer estos estudios contrastados. Obviamente, van a tener todavía la limitación de que no me va a dar una ubicación 100% exacta, ¿no? En la actualidad, eso lo podemos, digamos, esquivar o evitar pidiendo tomografías, ¿no? Pero sin llegar a una tomografía, podemos hacer una aproximación interesante con estos métodos que vamos a revisar. Utilizan un elemento adicional que es el contraste. Muy bien. Entonces, nuestro objetivo de hoy es evaluar esta estructura que tiene un esquema que vendría a ser el tubo digestivo visto desde un punto de vista en un corte transversal. Entonces, si yo veo un corte transversal, esquemáticamente hablando, habrá una capa más interna, que es la que está en contacto con la luz intestinal, y una capa más externa, que estará en contacto con el resto de estructuras del abdomen, ¿cierto? Como saben ustedes, los intestinos no son elementos que están libres, ¿no?, en el abdomen, sino están fijos a través de una región que se denomina mesenterio, ¿cierto? Vendría a ser el elemento de fijación y de sostén sobre el cual todas las asas intestinales las vamos a evaluar. Aquí tienen a la derecha, la que estoy señalando ahora, un esquema mucho más simplificado de esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente por las técnicas radiográficas yo no puedo caracterizar o estratificar la pared del tubo digestivo. Yo puedo evaluarlo prácticamente solo la parte interna, es decir, la mucosa que está en contacto con la luz. Pero en realidad, cuando uno evalúa estudios contrastados, lo que hacemos es un análisis, por decir, inferencial o indirecto, de los cambios que puede tener esta luz del tubo digestivo como consecuencia de patologías que pueden afectar la pared del mismo tubo que estamos evaluando. ¿Ok? Entonces siempre es un análisis indirecto. ¿Correcto? Sencillo, ¿no? Entonces, avanzamos. A ver, chicos, 30 segundos, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta por el momento con la primera parte que les he dicho? Ok, chicos, si no hay preguntas, entonces continuamos. Esto es la asistencia. Bien, entonces, ya les mencioné que esta evolución en la técnica radiográfica se da gracias al uso de un contraste, ¿sí? El concepto de contraste lo vamos a definir muy simple, ¿no? Como un elemento radiopaco que me va a permitir graficar más o menos los cambios que va a tener esa luz del tubo digestivo. Entonces, aquí tienen una fotografía de los dos tipos de contraste oral, ¿no?, que utilizamos en la práctica diaria, ¿no? En la mano izquierda, la estoy señalando, es el contraste a base de bario, ¿no? Sulfato de bario, para ser exactos. Viene en presentación en sobres, viene así en frascos, es un polvo blanco, parece esas leches que se preparan instantáneas para los bebés, para los pacientes adultos mayores, ¿cierto? Que se mezclan con agua exactamente igual. Utilizamos esta suspensión y la mezclamos o la diluimos en agua. Nuevamente, posteriormente el paciente la va a ingerir y luego vamos a obtener imágenes radiográficas del segmento de interés. En la mano derecha tenemos
otro tipo de contraste, ya es un contraste líquido, como pueden ver aquí. El nombre comercial más conocido es el iopamidol, que es un contraste radiológico no iónico a base de yodo, ¿no? El primero es a base de bario, el segundo es a base de yodo. ¿Sí? Pregunta de examen, por si acaso. Entonces, ¿qué diferencias vamos a tener? ¿Por qué existen estos dos y por qué se utilizan? Cada uno tiene indicación. ¿Okay? Por ejemplo, el primero lo vamos a utilizar prácticamente como el medio de contraste de rutina para evaluación del tubo digestivo. Tiene muy buena absorción de los rayos X, por ende los estudios salen con un detalle de color, ¿no? Muy bueno, o sea, grafica muy bien las estructuras del tubo digestivo. Lo malo es que es un elemento iónico, o sea, denso. Por ende, si lo dejáramos libre en la cavidad peritoneal, existe la posibilidad de desencadenar una peritonitis química. Por ende, siempre que ustedes sospechen de cualquier, por ejemplo, defecto en la pared del tubo digestivo, úlceras perforadas, dehiscencia de alguna anastomosis postquirúrgica, perforación, fístulas, no se puede utilizar el contraste a base de bario. ¿Por qué? Porque es irritante. Está contraindicado. La alternativa es esta, el yodo. El yodo no va a tener ese efecto porque es hidrosoluble. Entonces, así se libera en la cavidad. Con el tiempo, se va a reabsorber sin generar ninguna repercusión negativa en el paciente. Lógicamente, como es de menor densidad, la atenuación que va a generar y por ende la calidad de la imagen, el detalle que vamos a obtener con el yodo, no es tan bueno. O sea, no es pésima tampoco. Digamos, si yo le pusiera un puntaje a la calidad de imágenes con el bario de 10, con el yodo tendríamos una calidad de imagen entre 6 a 7 puntos. Tampoco es tan mal. Obviamente hay diferencia, ¿no? Lo segundo, el sulfato de bario obviamente también va a ser un irritante de la vía aérea. Por ende, si hay sospecha de aspiración o hay riesgo de aspiración, por ejemplo, algunos pacientes que están postrados, pacientes con alteraciones del estado de conciencia, paciente pediátrico, que obviamente no va a obedecer órdenes, no está indicado tampoco el sulfato de bario. También va a ser la alternativa el contraste a base de yodo. ¿Correcto? Muy bien, entonces, desde el punto de vista simple, siempre que tengamos sospecha de perforación del tubo digestivo o riesgo de aspiración, la opción que vamos a tener es el contraste hidrosoluble a base de yodo. Muy bien, continuamos. Entonces, les voy a explicar brevemente las características o los términos, mejor dicho, por decirlo así, semiológicos, para la descripción de las imágenes que vamos a ver con esta técnica, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, ahí el tubo digestivo, ya hemos visto cuál es la luz intestinal, ¿no? Lo que está representado en negro. Lo que está en un naranja más o menos indentado es la representación de la capa más interna, es decir, la mucosa, ¿no? Y todo lo que está en un naranja pálido es el grosor de la pared. Si a este elemento del tubo digestivo yo añado el contraste que hemos revisado, cualquiera de ellos, ¿no? Que va a ser un elemento radiopaco, el resultado que voy a obtener es este. Voy a reemplazar todo este espacio de aire con un elemento radiopaco. De tal manera que cuando yo tenga este intestino ya con el contenido radiopaco, aplique rayos X, no voy a ver la pared, porque ya hemos dicho que la pared no la vamos a visualizar, es radiolúcida, voy a obtener solo una gráfica de la luz. ¿Y esto cómo se representa en las radiografías? De esta manera. Entonces, noten que ya es un avance. Si yo lo comparo con la radiografía convencional, donde solo veía imágenes radiolúcidas que se pueden superponer, gracias a este pequeño y simple, a esta simple técnica, ya puedo más o menos identificar la orientación espacial, ¿no? Gracias a eso puedo identificar que esto es el colon, esta es la porción del colon transverso, esta vendría a ser la flexura esplénica del colon y esta porción el colon descendente. ¿Correcto? Entonces ya es un avance importante, ¿no? Es un avance significativo. Cuando yo reemplazo toda la luz del intestino por el contraste, es decir, elimino todo el aire que hay dentro, esta técnica se llama estudio contrastado a relleno total o llamado también estudio contrastado, entre comillas, simple.
¿no? Porque solo estamos aplicando un contraste y reemplazando todo el componente aéreo. Muy bien, continuamos. Siguiente escenario, ¿no? Ya vamos a un poco la patología. Entonces tenía mi tubo digestivo ahí, perfecto, hasta ahí estamos. Supongamos que aparece una lesión dependiente de la pared que se proyecta hacia la luz del tubo digestivo, ¿no? Más o menos en este sentido. Puede ser cualquier tipo de lesión, chicos, ¿ah? Imagínense si quieren ustedes un pólipo, un tumor, un quiste, lo que fuera. No interesa aquí. Vamos al concepto. Está proyectándose hacia la luz del tubo digestivo. Entonces yo al aplicar mi contraste radiopaco voy a obtener esto. Y cuando yo aplique rayos X voy a visualizar algo así. Entre comillas, esa proyección de ese crecimiento dependiente de la pared le ha quitado luz al tubo digestivo. Y por ende le ha quitado también radiopacidad a ese gráfico que estamos obteniendo. Y entonces entramos a la primera categoría de descriptores en estos estudios, las denominadas imágenes por sustracción. ¿Por qué sustracción? Porque, entre comillas, le quitan luz al tubo digestivo. Y esto se representa, vean, como por ejemplo aquí, en esta porción del colon sigmoides, viene aquí un giro, y se observa aquí un defecto de llenado, ¿cierto? Una imagen por sustracción. Le está quitando luz a este segmento del colon sigmoides, a esta región. ¿Qué es lo que le está quitando luz? No puedo deducir. Esa es otra de las deficiencias que tienen estas técnicas. O sea, me permitía identificar y me permite identificar lesiones, pero no tiene la suficiente sensibilidad para poder caracterizarlas al 100%, ¿no? Pero ya más o menos me da una orientación de qué puede estar pasando y dónde está el epicentro de la lesión en este paciente. Vayamos a otro ejemplo. Tenemos la misma lesión que es dependiente de la pared, pero ya se proyecta hacia la parte externa. Si solo se quedara en este escenario, yo aplicar el contraste radiopaco, simplemente esta lesión sería indetectable. ¿Por qué? Porque no existe ningún tipo de repercusión a nivel de la luz. Pero si esta lesión presentara una comunicación con este espacio aéreo, más o menos tendría esto, ¿no? Una proyección así. El aire entraría también a esa nueva cavidad que se está generando, ¿no? Y que es a su vez dependiente de la pared. Si aplicamos contraste, nuevamente vamos a ver que ese nuevo espacio que se ha creado se va a llenar también del contraste radiopaco. Y al aplicar rayos X, obtengo esta formación y entramos a la segunda categoría de descripción de lesiones, las llamadas imágenes por adición. ¿Por qué adición? Porque le está, entre comillas, sumando luz al tubo digestivo. ¿Cómo las vamos a identificar? Por ejemplo, aquí vemos, es una parte de un estudio contrastado superior. Tenemos la porción proximal del fondo gástrico y vean aquí este aumento, ¿no? O esta adición de luz a la porción del fondo gástrico, ¿no? De una porción más o menos acular. Este es el ejemplo de un divertículo, por ejemplo, gástrico, donde ya vemos que hay un aumento de la luz. Entonces, no se olviden, por favor, dos son los descriptores nuevos aquí, ¿no? Las imágenes por sustracción, como ven aquí en el ejemplo, y las imágenes por adición, ¿no? Uno le quita luz, otro le suma. Perfecto, muy bien. ¿Hasta ahí todo claro? Espero que sí. Si no hay preguntas, continuamos. Vamos al siguiente escenario. Tenemos otra vez el mismo tubo digestivo y ya sabemos que la rutina es aplicarle un contraste. Con el tiempo esto obviamente se hizo más rutinario, mucho más de mayor difusión, y con el tiempo, como ustedes saben, todo empieza a tener variantes, ¿sí? La variante que aquí se diseñó fue la siguiente. ¿Qué pasaría si yo aplicara más de un contraste a ese tubo digestivo? Es decir, yo aplico un contraste radiopaco, que puede ser cualquiera de los que ya hemos mencionado y comentado, elimino o retiro la mayor cantidad de este contraste y administro el segundo contraste, ¿no? Obtendríamos un segundo vaso, entre comillas, o una segunda administración de otro contraste. Pero lógicamente tiene que ser un contraste diferente, diametralmente opuesto. En este caso, algo radiolúcido. Y lo radiolúcido que tenemos, por
de sobra en nuestro medio es el aire. Entonces se ocurrió esto, ¿no? Se les ocurrió esto. Apliquemos en un primer momento la sustancia radiopaca y apliquemos en un segundo momento la sustancia radiolúcida. ¿Qué vamos a obtener? Lo siguiente, ¿no? Como ven aquí en el esquema. Vamos a lograr que se distribuya una fina película sobre la capa más interna de este tubo digestivo, que ya sabemos que es la mucosa. Por ende se ve así, ¿no? Como impregnada por el elemento radiopaco. Y esto ya es una ventaja enorme, ¿no? Comparado con los ejemplos anteriores, porque en los ejemplos anteriores solo veía la luz. Pero aquí ya por primera vez puedo ver indirectamente una de las capas del tubo digestivo, que vendría a ser la mucosa. Esta técnica se conoce como estudios contrastados a doble contraste, lógicamente porque utiliza dos elementos. O llamados también, entre comillas, mucosografías, porque, como ven ustedes, se logra o se trata de impregnar solo la capa interna de este tubo digestivo, que es obviamente, la mucosa. ¿Qué se consigue con esto? Pues vean, cuando yo aplico los rayos X, solo veo esa fina película impregnada, y en la radiografía se ven así. O sea, nos da la percepción visual ya de volumen. No sé si ustedes lo perciben también. Ya podemos no solo ver quizás la imagen en dos dimensiones, ¿no? Ya nos da esa sensación de volumétrica. Ya nos permite quizás graficar cómo la mucosa se pliega, cómo se superpone sobre sí misma, y de manera indirecta, lógicamente, decir que, por ejemplo, este segmento intestinal sube por aquí, va hacia la derecha, baja, hace un pliegue sobre sí mismo, vuelve a subir, hace otro pliegue, vuelve a bajar, otro giro, y vuelve a subir, y así de manera sucesiva. Y como lo que estamos viendo, esta fina línea radiopaca es la mucosa, cualquier alteración en la misma, ya podría yo deducir que hay alteraciones mucosas, ¿no? Entonces, estas dos son las técnicas que utilizamos comúnmente, ¿no? Como dentro del grupo del protocolo de estudios contrastados, ¿no? Estudios contrastados simples o estudios a doble contraste. Un ejemplo, vean aquí, hay una imagen por endoscopía, ¿no? Es el estómago, vean aquí los pliegues del fondo gástrico, perdón, del antro. Vean aquí una lesión ulcerosa, ¿no? Un lecho ulceroso, hay algo de eritema en la pared. Muy bien, y cuando aplicáramos teóricamente el contraste oral en este paciente, obtendríamos esto, ¿no? El gráfico o la representación de la luz de todo el cuerpo y fondo del estómago. Vemos en esta zona, que vendría a ser el antro, ¿no? Las imágenes por sustracción, o sea, estos pliegues, que son los pliegues mucosos del fondo gástrico, no van a permitir que el contraste se llene ahí, ¿no? Se van a representar como imágenes por sustracción. ¿Por qué por sustracción? Porque se proyectan hacia la luz del tubo digestivo. Pero entre pliegue y pliegue hay este espacio pequeño, que es donde sí se va a depositar el contraste, que vendrían a representarse por estas líneas radiopacas que pueden ver ahí. Entonces, esta línea y esta línea representa el espacio entre pliegue y pliegue. Y esta formación más o menos tubular vendría a ser la representación del pliegue. O sea, esta imagen por sustracción tubular es ese pliegue que se dirige o se ubica a este nivel. Lo segundo es que ven, esta úlcera funciona como esos baches que hay en la carretera, que se llenan con agua después de la lluvia, exactamente igual. Aquí cuando yo aplique el contraste, en este lecho ulceroso, se va a llenar de agua, de contraste, ¿cierto? Se va a depositar. Entonces va a generar una imagen por adición, que es esta de aquí. Entonces, vean que la aproximación tampoco es mala, ¿no? O sea, podía identificar los pliegues, podía ver más o menos hacia dónde confluyen, y podía ver imágenes por sustracción, que obviamente esto significaría en el contexto clínico respectivo una imagen por adición, por ejemplo, una úlcera, ¿no? Paciente con pirosis, dolor abdominal en epigastrio, antecedente de consumo de AINES. Lógicamente, la sospecha de enfermedad ulceropéptica es alta, ¿no?
¿Por qué les pongo esta imagen comparativa? Pues lógicamente los tiempos cambian, ¿no? Cuando se diseñaron estos estudios, hablamos de muchos años atrás, no había técnicas volumétricas de imagen como las hoy en día, como la tomografía o la resonancia, y tampoco había pues las técnicas más invasivas y de visualización directa, como es la endoscopía digestiva. Obviamente, luego el estándar actualmente para evaluar este tipo de lesiones va a ser esto, ¿no? Una endoscopía. ¿Por qué? Porque evalúa el grado de inflamación. Vean en este ejemplo nada más. Aquí hay otra úlcera. Estoy tratando de circunscribir. Pero es una úlcera mucho más superficial, ¿cierto? Que radiológicamente no tiene traducción. Entonces, vean que este método, por más interesante que se podía ver, tampoco era un método muy sensible. Entonces, en la actualidad hay técnicas mucho mejores para evaluar cualquier patología del tubo digestivo. Entonces, de tal manera, de todas las técnicas que se pueden haber desarrollado en su tiempo de este tipo de estudios, son muy pocas las que han quedado en la actualidad y son las que vamos a revisar el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Todo claro? Para poder ya entrar de frente en el tema que nos compete. Porque esta es la base. Todo claro. Muy bien. Entonces, si todo está claro, podemos proseguir. Ya habiendo revisado las categorías de descripción de imagen, ya habiendo visto más o menos las ventajas que tiene respecto a una radiografía, cuál tendría que ser el análisis que podemos hacer, vamos a revisar los 4 estudios contrastados digestivos que quedan en la actualidad con indicación, ¿no? El primero de ellos vendría a ser el esofagograma. O sea, si me interesa es graficar o pintar todo lo que es esófago, pues la voy a denominar esofagograma. Es una prueba vigente porque permite todavía evaluar desde el punto de vista estructural. Voy a ver la configuración espacial, alteraciones de la luz, del esófago, etc. Y funcional porque son estudios que se hacen en tiempo real. O sea, yo puedo administrar el contraste y al mismo tiempo, gracias al fluoroscopio, visualizar cómo ese contraste se va desplazando a lo largo del esófago y puedo ver cómo el esófago empieza a contraerse, es decir, ya estoy evaluando una parte funcional. Entonces, digamos que ese es el plus que tiene esta técnica, ¿no? Y le permite todavía ser vigente. Ventajas, el bajo costo, porque si lo comparamos, digamos, con el costo que puede tener una tomografía, una resonancia, es significativamente menor. Eso hace que sea más accesible el método, ¿no? Porque los equipos de radiografías, incluso algunos de fluoroscopía, tienen mayor difusión en todo lo que es nuestro país, ¿no? Las otras técnicas, por ejemplo, tomografías, y ni hablar de resonancia magnética, en nuestro país todavía son de poco acceso. No hay muchos hospitales. Si hablamos de Lima nada más como capital del país, son contados con una mano los hospitales que tienen equipo, por ejemplo, de resonancia magnética. O sea, donde teóricamente debe haber todo hospital, ¿no? Pero no es el escenario. Entonces, es una alternativa para nuestro contexto todavía con mucha más vigencia. Y esto es lo que deben ustedes manejar bien y dominar, las indicaciones. Entonces, ¿cuándo está indicado actualmente un esofagograma? Cuando queramos estudiar, por ejemplo, acalasia, que es parte de los trastornos motores, ¿cierto? Divertículos, cuando quiere evaluar, por ejemplo, la formación de anillos, bandas, algunas zonas de estenosis en el esófago, ¿no? Cuando quiere evaluar, por ejemplo, trastornos motores diferentes de la acalasia, como por ejemplo el espasmo esofágico difuso. ¿Por qué? Porque tiene esta parte, ¿no? Esta evaluación funcional. Entonces, esta vendría a ser quizás de las indicaciones más importantes. Si hablamos de la técnica en el protocolo en sí, vean aquí el paciente tiene que colaborar siempre. Y esto a veces es una ventaja y desventaja. ¿Por qué? Si el paciente es como en la foto, o sea, un adulto que puede colaborar, que entiende, el estudio no va a presentar mayor dificultad. Pero si el paciente, por ejemplo, es adulto mayor, quechua hablante, poco colaborador, con alguna alteración del estado de conciencia, paciente pediátrico, ya esa colaboración no es la ideal. Entonces la técnica va a tener mayor dificultad y las radiografías que vamos a obtener después con diferentes parámetros tampoco van a ser 100%, digamos, ideales. Entonces, por ende, estas técnicas siempre las tiene que desarrollar con la supervisión de
un médico radiólogo, ¿no? Para que pueda en su momento dar sugerencias, ¿no? Y ver qué alternativas se puede optar de acuerdo a cada paciente. Ustedes ya saben que los estudios auxiliares nunca son generalizables a todos. O sea, no somos clones. Siempre se tiene que individualizar en el momento a cada paciente, ¿no? Pero a grosso modo la técnica es así, ¿no? Se prepara el contraste que les he mostrado, se le da al paciente un volumen respectivo, alrededor de 200, 250 cc de la solución preparada, y el paciente lo va a ingerir. Lo puede tener en la boca, luego le pedimos que lo degluta, y en tiempo real vamos dibujando o graficando cómo va pasando a lo largo del esófago, y luego analizamos las imágenes. Muy bien, aquí hay un pequeño video, ¿no? Para que ustedes puedan ver en tiempo real, ¿no? Vean ustedes. Esto es con una vista fluoroscópica, por eso se ve, entre comillas, negro, ¿no? Pero vean ahí cómo va deglutiendo el paciente, y el contraste radiopaco es aquello que se ve de ese color negro, ¿no? Vean cómo pasa. Entonces, es una evaluación estructural, veo el trayecto, veo el calibre del esófago, y funcional porque estoy viendo cómo el peristaltismo está trabajando para avanzar esa columna de contraste hacia el esófago. Veo que avanza, en este caso vemos que hay dificultad, ¿no? Por más que el paciente deglute y deglute, no avanza mucho. Entonces, ya vamos haciendo algún abordaje y alguna presunción diagnóstica, ¿no? Podemos poner al paciente en una vista más frontal, la anterior era oblicua, ¿no? Y vemos igual de la misma manera otro paciente, como ven, el contraste pasa de manera lineal, unidireccional, vemos cómo las paredes se contraen, incluso como imagen fluoroscópica vemos cómo el corazón late, los diafragmas se mueven, y aquí el ingreso, el vaciamiento hacia la cámara gástrica, ¿no? Muy bien, es un tema, digamos, es una técnica, perdón, que no requiere mucho material, donde la dificultad yo podría señalar que es en la cooperación que existe al momento de realizar las imágenes, ¿no? Entonces veamos las primeras patologías. Tenemos los anillos esofágicos, que van a ser defectos, o digamos entre comillas, ¿no? Formaciones alrededor del tubo digestivo que van a disminuir la luz del mismo. Entonces, si le va a disminuir luz al tubo digestivo, la representación en imágenes van a ser como defectos de llenado, o llamadas también imágenes por sustracción. Pero como son anillos de tejido fibroso, ¿no? Van a tener un espesor de más o menos entre 1 a 2 milímetros. Entonces, van a ser imágenes por sustracción entre un espesor de 1 a 2 milímetros. A veces, cuando esta obstrucción es parcial, podríamos ver el fenómeno del llenado en chorro, que es como que cae, ¿no? Una catarata. Como si ustedes sirvieran, por ejemplo, agua de una taza hacia una olla. Una columna fina de agua, ¿cierto? Se extiende de manera muy similar. Podríamos ver cómo el contraste va cayendo, ¿cierto? De manera muy lineal o laminar. Clínicamente los anillos pues se van a manifestar como disfagia, ¿no? No va a haber un buen tránsito al momento de ingerir los alimentos. Y el más conocido probablemente es el anillo de Schatzky, que es a nivel de la porción distal o inferior del esófago, ¿no? Llamado también como anillo esofágico inferior. Y tenemos aquí ejemplos. Entonces, la primera imagen, vean ustedes la columna de Vario cómo cae, y aquí se observa esta imagen por sustracción. Sí se ve en mi puntero, ¿cierto? Sí, doctor. Muy bien. Entonces se nota, ¿cierto? Le está quitando luz a la porción del tubo digestivo. Es una imagen por sustracción. El espesor es alrededor de los 2 milímetros y solo queda permeable este pequeño pedazo. Entonces es una imagen por sustracción. Primera opción diagnóstica a pensar aquí es un anillo esofágico. Pongo en otra vista, ya se nota un poco más esa disminución concéntrica, ¿no? Vean aquí la porción más proximal del esófago con una cavidad alrededor de los 25 milímetros, máximo 30, ¿no? Que es lo promedio, que vean aquí cómo existe otra vez estas imágenes por sustracción. Y como es una obstrucción parcial, esta columna de contraste cae a esta porción más distal del esófago, ¿ven? Como un chorro, como si fuera una catarata o una cascada, ¿no? Este es el fenómeno del chorro que les estaba mencionando. A veces estos anillos pueden ser un poquito más prominentes, ¿no? Pero siempre tienen esa disposición de ser imágenes por sustracción
concéntrica. El anillo de Schatzky, que es este que les estoy mostrando aquí, vean, ya estamos en la parte más distal del esófago, y vean aquí cómo de manera concéntrica se muestran esas imágenes por sustracción. Entonces, si ustedes quisieran ver un paralelo, ¿no?, con algún elemento, es como que al tubo digestivo le pusiéramos una correa muy ajustada. Entonces va a generar, entre comillas, como una pequeña cintura, ¿cierto? Y esas imágenes por sustracción van a ser las representadas por los anillos esofágicos. Obviamente el tratamiento, la caracterización, etcétera, se puede complementar después con una endoscopía esofágica, ¿no? Otra de las patologías que podemos evaluar bien son los divertículos esofágicos, que se pueden dividir en divertículos por pulsión, por tracción, o los pseudodivertículos, ¿no? Va a depender de debilidades de la pared en la que se pueden proyectar las capas de esófago. Como es una adición de la luz esofágica, su representación por imágenes, en estos estudios será de imágenes por adición. Vean aquí, imagen de divertículos por pulsión. Vean cómo el tubo digestivo viene aquí, y aquí hay una imagen por adición, ¿no? La configuración espacial obviamente va a ser más o menos acular, va a presentar un cuello y una comunicación con la luz esofágica. Eso es vital. El tamaño es indistinto, ¿no? Vean, este divertículo por pulsión está aquí, más o menos a la parte más proximal del tercio distal del esófago. Y este de aquí, por ejemplo, es un divertículo epifrénico, ¿no?, que ya es mucho más proximal hacia la zona de desembocadura, hacia la cámara gástrica. Lo importante aquí es detectarlos, y si uno quisiera reportarlos, o mejor dicho, revisar en los informes radiográficos, siempre tienen que mencionarnos la ubicación, cuál es la pared que está dependiente, y el tamaño del cuello y el tamaño del saco del divertículo identificado. ¿Correcto? Vean aquí, los divertículos por tracción van a ser aquellas proyecciones, es la que estoy señalando aquí, ya no tan notorias como las anteriores, ¿cierto? Pero se dan, por ejemplo, porque alrededor del mediastino, digamos, hay inflamación a nivel de ganglios, adenitis, que cicatrizan, forman tejido fibroso, y esto tracciona la pared externa del esófago. Y eso, entre comillas, como si jalara una carpa, proyecta un poco la luz del mismo segmento comprometido. Y entonces va a formar una pequeña y muy puntiaguda imagen por adición, ¿no? Típico de o conocido también como divertículos por tracción. Muchos pacientes con tuberculosis, como hacen adenitis mediastinales, cuando cicatrizan, forman estas proyecciones, ¿no? Y es muy fácil identificable. Otro de los divertículos más conocidos, que es el divertículo de Zenker, vean aquí en el esquema, vendría a ser el de aquí, ¿cierto?, que es la protrusión de esas paredes, ¿no?, del esófago, a través de este triángulo, ¿no?, que es una zona anatómica donde hay una debilidad, ¿no?, llamado el triángulo de Killian. Hay otros tipos de divertículos, vean, uno que aparece por debajo del músculo cricofaringio y mucho más lateral, que también es muy conocido, que es el divertículo de Killian-James. Estos dos vendrían a ser los más frecuentes, pero de lejos el más frecuente es el divertículo de Zenker. Y vean, es parte, o se proyecta, mejor dicho, en la parte proximal del esófago. Entonces siempre va a tener esta ubicación, vean, es posterior, ¿cierto?, y central al esófago. Si yo viera una radiografía de un paciente con este tipo de divertículo, es muy característico, es típico. Vean aquí, su paciente, sacamos aquí una radiografía, está prácticamente toda la luz esofágica representada, y aquí en la parte proximal, vean, proximal, justo en la unión, se proyecta esta imagen por adición de configuración sacular con un cuello que comunica hacia la luz esofágica. Como esta es una proyección lateral, yo no sé si está aquí al centro o aquí al costado, ¿cierto? Por eso a veces normalmente se le complementa con otra vista en frontal. Y ya veo que se proyecta más o menos a la porción central. Entonces, esto ya es categórico de que sea un divertículo de Zenker. Muchos de estos pacientes a veces clínicamente se presentan por halitosis, ¿no? O sea, mal aliento. Y se detecta fácilmente con este tipo de estudios, ¿no? De manera sencilla, rápida y económica, ¿no?
Y el manejo puede ser quirúrgico, ya le evaluará el cirujano general, quizás se le puede dar un manejo no tan invasivo, con endoscopia, etcétera, y eso lo puede ya evaluar, por ejemplo, un médico gastroenterólogo. Veamos aquí otros ejemplos. Aquí tenemos una primera imagen, un segundo momento y un tercer momento tras la ingesta de contraste radiopaco. Entonces, en la primera porción vemos alteraciones y en la segunda imagen ya empieza a graficarse esta imagen por adición, ¿cierto? Y en el tercer momento ya es mucho más evidenciable porque retiene contraste. Como a veces los divertículos son estructuras oculares sí, relativamente grandes, puede haber aire también ahí presente, que se mantiene incluso posterior a la ingesta del contraste. No esperemos ver que se rellene totalmente, ¿no? de la imagen radiopaca. Basta ya esta imagen por adición. Si hablamos de los trastornos de la motilidad, ya hemos visto los divertículos. Vamos a ver aquí de lejos lo más frecuente que pueden ser primarios o secundarios. Dentro de ellos, la acalasia forma, digamos, quizás el elemento más representativo como de los tipos primarios. Incluso la acalasia se puede dividir en primaria o secundaria. En la acalasia primaria es donde existe una falla en la relajación del esfínter esofágico inferior. Hay una relajación incompleta. Obviamente esto va a dificultar el paso del contraste hacia la cámara gástrica. Cuando vemos las imágenes, va a representar una morfología distal en pico de pájaro, que va a representar la zona donde hay la falla en la relajación de este esfínter. Y como es un elemento obstructivo, la parte del esófago anterior al mismo se va a empezar a dilatar. Entonces vamos a tener esas dos características, ¿no? Dilatación del esófago más la proyección en pico de pájaro o angular y afilada, ¿cierto? Que nos representa esto, ¿no? La relajación incompleta del esfínter. Otra de las alteraciones es el espasmo esofágico difuso, que se caracteriza por la ausencia intermitente de peristalsis primaria. En este caso no es el esfínter el que falla, sino la misma contracción del esófago, ya no es tan efectiva. Entonces, por ende, digamos, el tránsito de lo deglutido va a ser deficiente y va a tener esta alteración disfágica, ¿no? Si hablamos de las imágenes, lo conocido y lo representativo va a ser que se ven imágenes de un esófago como en sacacorchos, ¿no? Más o menos ondulado, periférico. Veamos aquí un ejemplo de acalasia. Noten, la flecha está señalando esa porción filiforme de contraste que representa toda la zona donde hay esa falla de relajación del esfínter esofágico. El término es pico de pájaro, a veces también lo encuentran como punta de lápiz, porque tiene que ser así. Vean, los ángulos lisos y terminación afilada y puntiforme. La acalasia primaria, que es por la alteración motora de la relajación del esfínter, tiene esa característica. Y como es un elemento obstructivo, vean como el esófago ya está, en este paciente, significativamente dilatado. O sea, si yo midiera, ¿no? Cogiera una regla, ¿no? Voy a medir de un lado al otro, de aquí, por ejemplo, hasta aquí, va a pasar los 25 milímetros que hemos dicho como promedio. Yo subo un poco más, a ver a las porciones, y vean el tercio medio del esófago ya tiene esta disposición, ya está tan dilatado que empieza a plegarse sobre sí mismo, ¿no? Empieza a hacer curvas. El esófago normalmente no tiene estos pliegues o estos recortes. A esto se le conoce como esófago sigmoideo, ¿no? ¿Por qué? Porque asemeja un poco al colon sigmoide. Y eso habla de que el trastorno pues ya está bastante tiempo instalado en nuestro paciente, ¿no? Y obviamente esto también va a generar repercusión, ¿no? En la calidad de vida del mismo. Estos dos ejemplos son de acalasia primaria, donde la falla es, vuelvo a repetir, alteración en la relajación del esfínter. El tercer ejemplo es la que se conoce como acalasia secundaria, donde no es el esfínter el que falla, sino existe un elemento externo, extra, adicional, que hace que el esfínter o se ubique en esa zona donde está el esfínter y no funcione. Lo típico es que sea, por ejemplo, un cáncer, ¿no? Una malignidad de la unión gastroesofágica, y eso obviamente va a quitarle luz a esta porción esofágica, se parece un poco, ¿no? ¿Ven? Pero si ustedes son un poquito más observadores, esta imagen por sustracción es mucho más irregular, ¿cierto? Mucho más extensa,
que en la de las imágenes por acalasia. Inclusive uno podría decir, ¿no?, que la extensión en la acalasia es alrededor de los 30 milímetros, 35 como máximo, porque es más o menos la distancia o la longitud de ese esfínter. Cuando son acalasias secundarias, es decir, por cualquier otra patología, en este caso es un paciente con un cáncer esofágico distal, esas extensiones sobrepasan esta medida que hemos dicho, ¿no? En este paciente es más o menos 40 milímetros de extensión. Aparte también vean, el borde es mucho más irregular, es mucho más angulado respecto o comparado con una imagen por acalasia primaria. Aquí, en la acalasia secundaria, ustedes no pueden usar el término de pico de pájaro, es incorrecto. El término pico de pájaro o punta de lápiz como descriptor de imagen solo se aplica a los casos de acalasia primaria. ¿Okay? Pregunta de examen. Veamos otro ejemplo de un estudio de un paciente también con acalasia. Vean, perdón, ahí. Le estamos sacando las radiografías con fluoroscopio, le decimos que deglute el contraste, pasa con la columna perfectamente, hay buena peristalsis, vean cómo avanza hacia el tercio medio rápidamente, sigue deglutiendo, sigue ingresando aire, sigue limpiándose esa parte, bajamos un poco, bajamos otra vez, y ya empezamos a notar aquí alteraciones, ¿cierto? Vemos como el esófago de lo que era inicialmente, comparen aquí este calibre, ¿sí? Como en la parte más distal, ya está significativamente dilatada, ¿cierto? Hay una dilatación y empieza a formar repliegue sobre sí mismo. Entonces, eso nos indica que hay una causa obstructiva distal. Entonces, vean la porción distal del esófago, cómo empieza a circunscribir o a graficar esa morfología en punta de lápiz o pico de pájaro, como pueden mencionar. A veces, como estos pacientes ya empiezan a tener disfagias sólidos, los alimentos se quedan aquí. Entonces empieza a haber esta mezcla, ¿no?, entre contraste que administré y un poco de restos alimentarios que se encuentran ahí, ¿no? Y da ese aspecto así moteado, heterogéneo a este punto. Sigo evaluando, le digo al paciente que siga deglutiendo, ¿no? Pase saliva, le decimos, no pase señor saliva, para que estimulemos la peristalsis, hasta este punto donde ya vemos que no pasa. Entonces ya describimos y hacemos el diagnóstico de acalasia. Muy bien. Estos pacientes luego de acalasia con acalasia, pasan a cirugía, pueden pasar a cirugía, les hacen una miotomía, ¿no? Cortan ese esfínter, lo liberan. O la gran mayoría actualmente van a una técnica de dilatación neumática por endoscopía, ¿cierto? El endoscopio llega a ese nivel, llega al punto de estenosis del esfínter, y con dilatación neumática empieza a estirar las paredes, obviamente rompiendo un poco las fibras, estirándolas y corrigiendo esto. Los controles de estos pacientes con acalasia tratada también se pueden hacer con un esofagograma, pero con una técnica algo diferente, ¿no?, conocida como esofagograma con vario cronometrado. Prácticamente es lo mismo. Al paciente se le da el contraste, se le toma, pero ya no vamos a visualizar por su trayecto desde que lo ingiere hasta la unión gastroesofágica. Solo nos vamos a centrar en ese punto, ¿no? En la parte distal del esófago vamos a obtener imágenes de acuerdo al tiempo, ¿no? Por eso se le denomina cronometrado, ¿no? Vean, imágenes al minuto, a los 2 minutos y a los 5 minutos. Y vamos a ver cómo cambia el calibre de ese segmento dilatado del esófago y la altura de esa columna de vario que se queda estancada a ese nivel. Y lo vamos a ir comparando cómo va disminuyendo o cómo va incrementándose de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, en este paciente, que no ha habido una buena respuesta al procedimiento, vemos que a medida que avanza en el tiempo, el calibre aumenta, a pesar de que la columna de vario disminuye, ¿cierto? Entonces, esto nos habla de que no ha habido una buena respuesta al tratamiento en este paciente. Incluso esta técnica pues, se puede comparar con la manometría, que debería ser quizás la técnica estándar para evaluar esto, ¿no?, el cambio de presiones. Y vean aquí, chicos, se administra contraste a los 5 minutos, y miren aquí cómo en este paciente con acalasia hay una alta resistencia en este esfínter. Se trató, se le administró contraste, mismo paciente, control otra vez a los 5 minutos, y miren cómo ya hay un pasaje normal, ya no se grafica ni se estanca el contraste en la parte distal del esófago, ¿no? En este caso,
podemos categorizarlo como una buena respuesta al tratamiento. El segundo ejemplo es donde ya no hay una buena respuesta, ¿no? Paciente con acalasia, pre-procedimiento, vean ustedes la distancia del calibre, 35 milímetros de diámetro, esófago dilatado, y una altura y columna de vario de 65. Se realiza el procedimiento, miren que manométricamente, teóricamente hay menor presión, pero funcionalmente todavía no ha resuelto el problema, porque igual el mismo paciente a los 5 minutos se sigue observando todavía una dilatación esofágica un poquito menor, pero no significativamente menor, no vean 33 milímetros, pero sí una disminución de la columna de vario, es decir, pasa un poco el contraste, pero no lo suficientemente rápido y necesario para corregir las molestias. Este paciente se cataloga como mala respuesta y va a proceder, por ejemplo, a una segunda intervención o a un segundo intento de procedimiento. Entonces, el esofagograma me permite diagnosticar y también valorar la respuesta en el contexto de una acalasia. Muy bien. Otro de los trastornos motores clásicos es el espasmo esofágico difuso, que también lo podemos detectar porque hay falla en la peristalsis, ¿no? Y vean ustedes cómo se forman estas contracciones no útiles en la pared esofágica, de tal manera que yo veo estas proyecciones, ¿no? Ondulares o periféricas, que le dan ese aspecto como si fueran los bucles de un sacocorcho. Otro ejemplo, otro paciente, y ven ustedes esta disposición sacocorcho, ¿cierto? Espacial de todo el... En este caso, ya es característico también y podemos hacer el diagnóstico con el estudio de esofagograma. Los otros trastornos motores que pueden haber como consecuencia, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes como esclerodermia, etcétera, ya no las podemos categorizar nosotros como estudios de esofagogramas. Esos tienen que ir sí o sí a manometría, por ejemplo, ¿no? O estudios mucho más invasivos y más dinámicos. Pero al menos que estos vendrían a ser los más frecuentes, sobre todo la acalasia, afortunadamente sí tenemos una aproximación interesante. Los trastornos inflamatorios, vean, las esofagitis, muestran buena sensibilidad en detectar sobre todo la esofagitis por reflujo, porque como es un estudio dinámico, como han visto en el video, yo puedo ver si el contraste del estómago retrocede hacia el esófago, que hablaría pues de reflujo. Y si yo veo cambios en la pared esofágica, podría indirectamente deducir que hay alteraciones por esofagitis por reflujo. Obviamente la categoría inflamatoria, el grado de inflamación, si presencia úlceras, etcétera, ya es mejor evaluarlo con una endoscopía. No, ya no se utiliza, por ejemplo, los esofagogramas para evaluar eso. Hay muchas causas de esofagitis, por ejemplo, por candidiasis, por citomegalovirus, por enfermedades como en este caso por reflujo, etcétera, que lo ideal es que se evalúen directamente por un estudio de endoscopía, ¿no? Pero si el objetivo solo fuera evaluar la presencia de reflujo, el esofagograma es una técnica que pueden ustedes considerar de utilidad. ¿Cuáles son las esofagitis que sí tienen, por ejemplo, aplicación todavía? Aquellas que se dan por un agente externo, las conocidas esofagitis y también las estenosis cáusticas, ¿no? Típico evento lamentable, ¿no? En pacientes pediátricos, porque obviamente ingieren a veces ácido muriático, lejía, ¿no? Elementos alcalinos o elementos ácidos que va a desencadenar esta inflamación. O a veces en algunos pacientes adultos que por algún trastorno o alteración psiquiátrica intentan suicidarse y generan también ingesta de esto. ¿Y cuál va a ser la representación? Entonces, en esos pacientes, como hay sospecha de perforación, como hay sospecha de lesión, la endoscopia ya no va a ser un buen método, ¿no? Porque es meter un elemento rígido en el esófago. Entonces, aquí sí, como una valoración previa, está indicada la esofagografía o el esofagograma. Pero como ya saben ustedes, si hay sospecha de obstrucción o perforación, va a tener que ser realizada con contraste a base de yodo. No va a tener que ser hecho con sulfato de bario. Y vean aquí, este es un ejemplo de esofagitis por reflujo, en un paciente que en el estudio dinámico se observaba el retroceso de la columna de bario, ¿no? Aquí incluso es un paciente que tiene una hernia hiatal, hay un desplazamiento de la unión gastroesofágica que está señalada aquí, hay cambios a nivel, y vean cómo la columna de bario va bajando lento, lento. ¿Por qué? Porque como causa la inflamación,
La pared también ya no es tan distensible, vean aquí, ya no se distiende tan normalmente, empieza a haber cambios a nivel de la mucosa, empiezan a engrosarse algunas de ellas, y por ende se empieza a ver como pliegue, ¿no? Entonces son signos indirectos. Si yo viera en el estudio en tiempo real, vería como de la cámara gástrica refluye el contraste, ese segmento esofágico inferior empieza a presentar estas pequeñas imágenes por adición periférica, ¿cierto? Como pueden ver, que representarán pues pequeñas úlceras que están formando a nivel de la pared esofágica, que con el tiempo, por ejemplo, podrían condicionar un esófago de Barrett, que vendría a ser un cambio, ¿cierto? En la estirpe celular de ese tejido, ¿no? Un cambio más o menos intestinal, como podemos ver aquí. Este es un caso de un paciente pediátrico post ingesta de lejía, y vean cómo el tubo digestivo se ve pues ya no hay esa peristalsis o esa distensión distal con contracción proximal, que es típica del movimiento peristáltico. Prácticamente parece un tubo laminar, ¿no? Aperistáltico, que muy probablemente en el tiempo va a generar estenosis, ¿no? El estudio aquí en el paciente se hizo con contraste hidrosoluble en yodo, y el objetivo era evaluar aquí si no había perforación o no, ¿no? Afortunadamente, al menos, no había una perforación esofágica. Vemos que en todo el trayecto no hay fugas del contraste, y se verifica y llega a la cámara gástrica, ¿no? Igual este paciente va a ir a seguimiento para evaluar la presencia de estenosis. Muy bien, hasta aquí es la utilidad práctica del esofagograma. Ahora vamos a evaluar la parte siguiente, que vendría a ser la serie digestiva superior, o conocida también como estudios de esófago, estómago y duodeno. No se puede solicitar de esas dos maneras, serie digestiva superior o serie esófago, estómago, duodeno. Obviamente las indicaciones van a ser actualmente mucho más limitadas, mucho más especificadas, a pesar de que todavía se podría hacer una evaluación morfológica y funcional de esta porción del tracto digestivo superior. Las indicaciones han disminuido notablemente porque tenemos la técnica como tomografías, podríamos hacer endoscopías que evaluamos en conjunto para muchas de las patologías de este segmento. Entonces, por ahí que hay algún otro, ¿no? Se puede emplear en casos de sospecha de obstrucción a nivel gástrico, por ejemplo, pacientes con síndrome pilórico, ¿no? Vómitos coercibles, y que obviamente quizás queremos evaluar primero antes de aplicar cualquier otro elemento, si hay un buen pasaje, y poder obtener quizás una videoendoscopía en su momento, ¿no? Y lo que vendría a ser quizás en la actualidad la mayor de sus indicaciones es en el control de pacientes posoperados con anastomosis. Por ejemplo, pacientes con que han sido operados por funduplicaturas por reflujo, aquellos pacientes que les han hecho gastrectomías, ya sea por el tema de pérdida de peso, pacientes obesos, ¿no? O pacientes que hayan tenido resecciones gástricas por un tema oncológico probablemente, ¿no? Gastrectomías subtotales o totales, en aquellas que ese segmento intestinal se ha vuelto a juntar, o sea, hay zonas de anastomosis, y el cirujano quiere evaluar en el postoperatorio inmediato si no hay fuga o dehiscencia de esa anastomosis. Entonces, ahí, como lo ven, es prácticamente la mayor indicación actualmente, ¿no? Es una técnica, como es un segmento del tubo digestivo mucho más amplio, esófago, estómago, duodeno, va a requerir mucho más cooperación del paciente, vamos a obtener muchas incidencias, diferentes posiciones, vean ustedes, ¿no? Oblicuas, frontales, oblicuas izquierdas, oblicuas derechas, ¿no? De tal manera que espacialmente yo, el estómago sobre todo, voy a tratar de disociar espacialmente cada uno de sus segmentos, ya sea, por ejemplo, el fondo gástrico, la porción del antro, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, si me remonto a la época en que se diseñó esto, no podía yo todavía determinar espacialmente las lesiones, ¿no? En la actualidad, eso fácilmente se puede evitar con una tomografía de abdomen. Pero vamos a ver algunas de las indicaciones. Enfermedad inflamatoria, por ejemplo, esta era de las indicaciones clásicas, ¿no? Evaluar la presencia de úlceras. Vean ustedes al centro la imagen de videoendoscopía. Aquí tienen el lecho ulceroso, ¿cierto? Que ya saben ustedes que se va a representar como una imagen por
adición. Está representada aquí por la flecha negra y aquí por la flecha blanca, ¿no? Que vendría a ser esta imagen radiopaca por adición. Lo clásico aquí, y es por eso el que puse las fotografías, es que a pesar de que ya no es la primera indicación, todavía se consulta sobre todo en temas de examen, ¿no? O como cultura así general, algunas características en esta imagen. Siempre les pregunto, ¿no? ¿Qué características tendrían las úlceras probablemente benignas? Y es este ejemplo, ¿no? Los límites de la úlcera son mucho más lisos, son más regulares, hay confluencia de pliegues, vean ustedes como en este otro ejemplo, y sobre todo vendría ese signo radiológico clásico descrito, que es esta banda radiolúcida en la base de la úlcera, que representaría este borde, ¿cierto? Regular, liso, edematoso en el lecho ulceroso. Eso como configura una especie de anillo, se conoce como anillo de Hampton. Entonces, vendría a ser el signo radiológico típico de una úlcera benigna o probablemente benigna. El segundo ejemplo es de las úlceras probablemente malignas. Obviamente, vean aquí el lecho ulceroso, ya hay mayor irregularidad de los bordes, los pliegues ya no confluyen tanto, y empieza a notarse la formación o la dependencia de una masa. Esto es el endoscopía. En la traducción contrastada veremos pues que el lecho ulceroso también se va a representar como una imagen por adición, pero los límites son mucho más irregulares, ¿cierto? Los contornos mucho más densos. No hay anillo de Hampton, porque no es un proceso inflamatorio, edematoso como este, mucho más crónico, ¿cierto? Y ya se empieza a proyectar, como ven aquí, en la circunscripción de mi puntero, o señaladas por las flechas blancas, como que se proyecta una imagen por sustracción hacia la luz del estómago. O sea, es una úlcera asociada a una masa, que vendría a ser esto. Poco caracterizable, ¿cierto? No se me va a ocurrir aquí a mí medir, pues, ¿no? Cuánto es la masa o asegurar las medidas. Esto ya en la actualidad no se hace, ¿cierto? Se ve la endoscopía, nadie pide un estudio contrastado, todos directamente van a un estudio tomográfico con contraste, ¿no? Para poder caracterizar el tumor a ese nivel. La patología neoplásica maligna, ya cuando, digamos, esta úlcera evolucionó hacia un tumor franco, ya vamos a ver pues alteraciones concéntricas de la luz del estómago, vean cómo se constriñe aquí, ya se hace mucho más tubular, mucho más irregular. Si yo evaluara en este otro paciente el fondo, el cuerpo y el antro, vean ustedes, ¿no? La morfología que adopta, esa irregularidad, ese aspecto más o menos moteado, irregular, espiculado que puede haber, ya pues definitivamente nos hace pensar que ahí existe una patología de la pared agresiva o maligna, ¿no? Las hernias hiatales sí se evalúan muy bien por estos métodos, ¿no? Contrastados, vendrían a ser todavía una de esas indicaciones vigentes, y lo común es categorizarle una de estas cuatro, ¿no? La primera, que es la hernia hiatal por deslizamiento, vean que es casi el 95% de este tipo de hernias hiatales. Es donde, digamos que el esófago jaló al estómago, se desplazó a nivel intratorácico, ¿no? Por ello se denomina hernia hiatal por deslizamiento o deslizante. El tipo 2, que vendría a ser también de los más frecuentes, es un tipo donde no se desplaza el estómago, sino alrededor del hiato, del diafragma, protruye un poco del fondo gástrico. Eso se conoce como hernia hiatal paraesofágica. Diferencia entre estas, como dice aquí en el texto, la ubicación de la unión gastroesofágica, ¿no? En la hernia hiatal por deslizamiento, esa unión se desplaza a nivel intratorácico, y en la hernia tipo 2 se mantiene ese nivel con una formación adicional paralela, ¿cierto? Las de tipo 3 y tipo 4 se parecen mucho, algunos autores solo clasifican como 3 tipos, pero es en la que hay una hernia paraesofágica, pero a su vez también hay salida del contenido adyacente, puede ser grasa omental, grasa mesentérica, alguna víscera adyacente que pueda haber, y protruye hacia la parte intratorácica, ¿no? Obviamente es mucho menos frecuente, es mucho más grave, y requerirá pues un abordaje quirúrgico diferente. Muy bien, veamos aquí fotografías de hernias hiatales.
La primera es una hernia hiatal por deslizamiento. Vean, a nivel intratorácico aquí hay un diafragma, ¿cierto? Aquí está el otro. Aquí debería estar la unión gastroesofágica. Y miren cómo el fondo del estómago, ¿no? Y parte del cuerpo se ha deslizado hacia la parte intratorácica. Esto ya es categórico de una hernia hiatal tipo 1. El segundo ejemplo, vean, el fondo gástrico está a nivel intraabdominal, pero adyacente al mismo ha proyectado esta porción. Entonces, hablamos de una imagen por adición paraesofágica. Entonces, es una hernia hiatal de tipo 2. Muy bien. Otra de las indicaciones también frecuentes y útiles y vigentes vendría a ser la determinación de los vólvulos gástricos, que son de dos tipos. Órgano axial, como ven aquí en el esquema, el estómago gira, o mejor dicho, se volvula sobre el eje largo, por eso se denomina órgano axial. Eso que configura que la curvatura mayor esté en esta disposición y la curvatura menor en esta otra, como que invierten lugares. Y la imagen es característica, no hay mucha duda, ¿no? Vean, este esquema es prácticamente lo mismo que uno ve cuando obtiene las imágenes. Vean, el estómago como la curvatura mayor tiene esta disposición y la curvatura menor esta otra. Entonces hay un cambio, un vólvulo órgano axial. Y el otro tipo de vólvulo es el denominado mesentérico axial, que gira en el eje corto. Y vean aquí, la porción del antro sube y el fondo se desplaza hacia abajo, ¿cierto? Ahí se giro y se obtiene esta morfología. Cuando uno hace el estudio contrastado, ve esto, ¿no? El esófago llega por acá, llega al fondo, viene por aquí, el antro y píloro por acá arriba, ¿no? Como que ha habido un cambio de ubicación, ¿no? El fondo más inferior, antro, píloro mucho más superior. Obviamente, ambos vólvulos clínicamente se van a representar como cuadros obstructivos superiores. Muy bien. El estómago postoperado, que es lo que les decía de lejos la indicación más frecuente. Este es el primer escenario, es un paciente al que se le hizo una resección subtotal del estómago con una anastomosis. Y vean aquí, esta es la zona de la anastomosis, del intestino con la porción remanente del estómago. Y aquí nos centramos aquí, es puntual el análisis. Ver si aquí hay fuga del contraste o no. Y aquí vemos que hay un buen pasaje a través de la anastomosis. El segundo ejemplo, también ha habido una gastrectomía total, se ha hecho una anastomosis con segmento intestinal y el esófago, pero lamentablemente, como pueden ver aquí en las flechas señaladas, durante la exploración se ve que el contraste sale hacia la cavidad. Hay una fuga. Entonces, eso ya nos indica que es una dehiscencia de la anastomosis y por ende probablemente requiera que el paciente sea reintervenido. El tercer tipo de examen es el tránsito intestinal y el enema de colon. Ambos los podemos agrupar porque es, digamos, una valoración panorámica y global de esos dos segmentos. Vamos a valorar en el primero todo lo que es el intestino delgado y en el segundo todo lo que vendría a ser el colon. Ya tiene mucho menos indicaciones todavía en la actualidad, sobre todo los enemas por colon, porque también tenemos en la actualidad la colonoscopía, que es una visualización también directa, terapéutica, procedimientos, etcétera, se pueden hacer a través de ella, y ya pues la detección por un enema de colon ya pierde mucha vigencia. El tránsito intestinal, en cambio, todavía tiene alguna indicación. Desde el punto de vista de protocolo, igual el paciente ingiere una cantidad significativa de contraste, se obtienen radiografías y como ven aquí en el esquema, vamos a obtener imágenes cada cierto tiempo, ¿no? Son imágenes seriadas. A los 15 minutos, a los 30, y luego así progresivamente hasta que veamos que esta columna de contraste radiopaco grafique hasta el ilion y llegue a la válvula iliocecal. Cuando vemos que ya empieza a pacificar un poco el ciego, ya el estudio ha terminado, se suspende, y luego se empieza a analizar las imágenes, ¿no? Y obviamente las imágenes se analizan en su conjunto. Evaluaremos, por ejemplo, cómo se distribuyen las asas intestinales, cuál es, digamos, el patrón, ¿no? O la morfología que tienen. También nos va a importar el tiempo, ¿no? Cuánto demoró en llegar al colon, cuánto
quizás está muy acelerado y llegó al control de los 30 minutos, ya está a nivel del ciego, entonces es un tránsito acelerado que hablaría de un proceso funcional importante. Entonces son análisis estructurales y funcionales casi siempre, ¿no? En el enema de colon, obviamente ya no va a ingerir el paciente, se le va a colocar por vía rectal el contraste radiopaco. Es un procedimiento, pues no vamos a mentir, es un procedimiento muy incómodo para los pacientes. Sobre todo si aplicamos los colon a doble contraste, o sea, aplicamos primero varios, luego tratamos de recuperar un poco el contraste, y luego con una especie de insuflador, una botella vacía si quieren verlo así, vamos inyectando aire hasta que esa columna de aire ingrese por el recto, avance por el sigmoide, suba hasta por aquí, la flexura esplénica, colon transverso y llegue hasta el ciego. O sea, en realidad es un procedimiento que es muy incómodo, los pacientes muy pocos los toleran bien, ¿no? Pero te da un detalle espacial interesante, ¿no? Bueno, afortunadamente ya son menos las indicaciones, porque es mejor ejemplo para evaluar patologías. ¿Cuáles deberían ser las patologías vigentes? Por ejemplo, en el estudio de enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, para evaluar zonas de tubo digestivo normal, con zonas de tubo digestivo con estenosis, ¿no? Pacientes que tienen el antecedente ya de enfermedad, por ejemplo, de Crohn, aquellos que van a presentar zonas como secuela de inflamación, ¿no? Por la fibrosis, entonces van a tener distensión abdominal, a veces son cuadros de suboclusión. Si viéramos con mucho más detalle, se va a ver que el patrón de la mucosa es mucho más irregular, ¿no? Que hablaría quizás de un edema de las vellosidades intestinales, y quizás el elemento más representativo que traduce ese edema a nivel de la pared intestinal será lo que está señalado aquí por flechas, estas flechas blancas, que es la floculación del contraste. Ya habíamos visto, ¿no?, que cuando la mucosa está íntegra y no está comprometida, el contraste se adhiere muy bien y podemos obtener estas imágenes, ¿no?, muy bonitas, muy anatómicas, o más o menos indirectamente ver los pliegues. Pero cuando es una superficie inflamada, edematosa, ya no se adhiere bien el contraste, y por ende habrá zonas que no se grafican, y zonas precisamente donde hay estas pequeñas formaciones floculares del contraste. A esto los radiólogos, digamos, en los radiólogos clásicos lo describían como tormenta de nieve o copos de nieve, ¿no? El descriptor sería simplemente floculación del contraste, ¿no?, que vendría a ser la representación, voy a repetir, de un proceso inflamatorio a nivel de la mucosa intestinal. Lo que sí se puede detectar muy bien también a nivel del colon, sobre todo, vendría a ser la enfermedad diverticular, ¿no?, como imágenes por adición múltiples y pequeñas, y en este caso, por ejemplo, distribuidas a nivel del colon transverso, colon sigmoides, ¿no?, y caracterizarlas con ellas con mucha facilidad. En enfermedad inflamatoria intestinal se puede evaluar no tanto en la fase activa como aquí, donde hay úlceras en botón de camisa o imágenes por efecto de llenado por inflamación en la mucosa, sino hay estadios más tardíos para evaluar si hay zonas o cambios en la pared por la fibrosis, ¿no? Como pueden ver aquí, vean, el ciego tiene una disposición más o menos normal, colon ascendente también, colon transverso proximal también, pero ya a partir de la flexura esplénica y colon descendente, ya hay un cambio significativo del calibre y la formación de la pared. Ya no se ven las austras, como ven aquí en el colon, normal. O sea, ya este segmento está pues tan inflamado que no te permite hacer una, o no te da esa representación anatómica que uno esperaría, ¿no? La malignidad lo pongo porque obviamente no se estudia ya por estos métodos. Si uno sospecha de un cáncer de colon, por ejemplo, o de recto, lo que vas a pedir es una tomografía en el primer caso o una resonancia magnética en el segundo. Porque me permite evaluar todo lo que necesito saber para un cáncer: estadificación, tamaño tumoral, ganglios, extensión, compromiso regional, límites operatorios, lo que fuera. Esto es simplemente, digamos, ya actualmente desde el punto de vista académico, ¿no?, para que lo tengan. Esto también lo preguntan a veces, ¿no?, esta disminución de la luz concéntrica de este segmento del colon, irregular, y esto se conoce como el signo de la mordida de manzana, ¿no?, como si hubieran comido una manzana y solo dejaron la parte central del huesecillo, ¿no?, están las semillas, algo así más o menos se distribuye, ¿no?, que puede ser en un segmento, que puede ser en varios segmentos, que
se representa como imágenes por sustracción, de larga extensión o de una extensión significativa en ese punto. Muy bien, eso